Hola, buenos días. Este es Home Restoration Ministries. Les saludamos. Una disculpa, la semana pasada no pude estar con ustedes, no pude hacer un video porque me estaba cambiando de casa y tuve que hacer algunos movimientos. Tenía hecho un caos todo el lugar donde estaba y no me era posible. Entonces, les pido una disculpa, pero quiero continuar con esto de las heridas y cómo soltar las heridas. Recuerden que estábamos viendo las heridas que las produce Satanás por medio de relación de las personas cercanas a nosotros. Entonces, una de las cosas, estamos viendo que una de las cosas más fáciles y más difíciles es aprender a perdonar. Podemos amar a Dios, ir a las reuniones, aprender de memoria versículos, ir a misiones, predicar, y todo lo podemos soportar por Cristo, pero a veces perdonar es lo más difícil y tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces la gente dice, no puedo, no quiere, porque el perdón es una decisión, es como el amor. Estuve predicando el amor la semana pasada y acerca de que el amor es una decisión, ¿verdad? Es una decisión a pesar de, y el amor es una acción, también el perdón es una decisión y es una acción, ¿verdad? Y ya después ya vendrá el sentimiento, ya estar bien, pero lo primero hay que tomar las decisiones, hay que aprender cómo hacerlo, porque el diablo de ahí se garantiza que lleve personas al infierno. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y todo lo que queremos, Señor, es poner este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que en el nombre de Jesucristo tú nos guíes, tú nos ayudes. Que no hable el hombre, sino hables tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estábamos definiendo la palabra perdón con dos palabras griegas que están en la Biblia, con esa apolú. Una está en Mateo 18:27, que significa soltar y cancelar la deuda, ¿verdad? Y la otra que es afiami, A-P-H-I-A-M-I, que quiere decir dejar ir, soltar, dejar ir, ¿verdad? Entonces, y quiere decir también cancelar, remitir, perdonar, como lo vemos ahí en Mateo 18:27, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy, ministrarles un poquito del perdón, y voy a continuar más adelante con el rechazo. El rechazo es una herida muy profunda que hace Satanás, que la mayoría de las personas están afectadas por el rechazo. Muy pocas están normales, ¿verdad? Las que han empezado a salir. Pero vamos a estar viendo ahorita cómo soltar, primero aprender, mecanizar cómo soltar todo esto del perdón, ¿verdad? Uno que lleva la herida es llevado siempre al pasado. Estamos viendo que en el vestido de la novia tiene arrugas. Cuando tiene arrugas es que está viendo cosas del pasado y no puede vivir el presente, sino todo lo vive en el pasado. Me hizo, me perjudicó, me hizo lo otro, y entonces eso está afectando el presente de las personas. Entonces la amargura y el pasado fluye en las relaciones presentes. Todo lo que me pasó en el pasado fluye en el presente con las personas que tengo cerca. De tal manera que, ¿cómo decirles? Todo esto tiene que ver como te fue en el baile, es como tú estás actuando ahorita, ¿no? Te fue bien, pues actúas más o menos bien. Te fue mal, pues cada persona es un potencial heridor tuyo, ¿verdad? Y estás así, ¿verdad? Entonces, una persona que mira el pasado y no puede ver el presente y va a ver menos el futuro, ¿verdad? Todo se mide en relación al pasado. Es una persona que está afectada por el pasado. Si estamos midiendo todo nuestro presente y futuro en relación al pasado, pues no vamos a llegar a nada, o estamos muy afectados y nos va a seguir afectando en las generaciones que siguen o en los años que siguen. Entonces, vamos a ver que la amargura fluye del pasado y fluye en las relaciones del presente. En las nuevas relaciones que vamos a hacer va a afectar. Si recibimos amor y bendición, todo lo que nos rodea se va a llenar de amor y de bendición. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Alabar todas las cosas, y como decía mi esposa en la mañana, me decía, bendice, ama, perdona,
bendice y dale gracias a Dios por todo. A veces es muy difícil, ¿verdad? Porque vemos las situaciones tan difíciles en nuestra vida, ¿verdad? No es nada fácil a veces, ¿verdad? Uno que lleva una herida está atado con gente del pasado y hay un problema, te decía, por ejemplo, si una persona se va a aventar a un precipicio, va caminando y con una piedrota cargando, que es su pecado, y tú vas atrás, amarrado a esa persona con una cuerda del cuello, y se va a aventar por un risco y se va a caer. Imagínate qué te va a pasar a ti. Estás amarrado, ¿qué tienes que hacer? Decirle, yo ya lo perdoné, lo dejo ir, pero sigues amarrado. Tienes que tomar una acción que es cortar por decisión el amarre o la atadura que tienes con la persona para que no te lleve. Porque tú puedes retener el pecado de otros. Tú puedes retener el pecado también en ti a través de la falta de perdón. Como que se comunica el pecado que cometió esa persona, se te pasa a ti en el sentido de la herida, ¿verdad? Entonces, el pecado retenido es un problema, ¿verdad? Entonces, se tiene que cortar todo eso. Reteniendo el pecado de otros, vienes a ser como ellos mismos. Lo que provocó que te hiriera esa persona, que te hiciera, ahora tú lo estás haciendo con otros, ¿sí? Y se hace una cadena. El diablo es muy astuto y él provoca situaciones de esas para que se riegue toda esa maldición en una familia. Como te decía, yo vi ahí en Oaxaca algunas veces pueblos que se mataban con otros por generaciones, que daba el rencor y se ataban familias contra familias del pueblo siguiente y se estaban matando, ¿verdad? Era una cosa horrible porque parecía que no tenía fin y de generación en generación les enseñaban como lo de los Capuleto y te acuerdas de la historia esa, ¿verdad? De Romeo y Julieta, lo mismo por generaciones y por generaciones y solamente el amor puede acabar con esos pleitos, el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, la falta de perdón no cambia con el tiempo. Tú dices, hay gente que dice, olvida, olvida, y ya con eso te va a quitar. No es olvidar, lo tienes que arreglar, lo tienes que enfrentar, lo tienes que cortar y soltar y dejar ir a esa persona. No te queda otra, es el único modo de sanar. Es como si tienes una herida, ¿verdad? Y la herida se te infecta, entonces hace una costra así encimita, pero abajo hay pus. Y tú dices, no, ya me está sanando. Y no es cierto, ¿no? Olvídate, pero te está doliendo y sigue por dentro. Hasta que alguien agarra, levanta la costra esa y le empieza a lavar ahí por dentro con agua y jabón, ¿verdad? Que es lo mejor para lavar una herida. Agua y jabón, ¿verdad? Y dejar que empiece a secar y sanar de adentro hacia afuera. Así tienes que sanar tú de adentro hacia afuera, ¿verdad? Es como el siervo ese que rehusó perdonar. Él le debía a su amo una gran cantidad de dinero, pero le dice, ¿cómo te voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? Pero sin embargo, el amo de ese siervo fue movido por misericordia y dice, bueno, yo te cancelo la deuda, te suelto, te dejo ir, no hay problema, vete. Y él tenía un siervo también, este siervo tenía un siervo y él pues le debía bien poquito dinero, pero le dice, lo agarró del cuello y le dice, me pagas hasta el último centavo. ¿Y qué dijo aquel? Pues ten misericordia de mí, pues no tuvo misericordia. Entonces el amo de ese sirviente lo llamó y le dijo, bueno, ahora como tú no le quisiste perdonar, yo te perdoné todo, pero tú no quisiste perdonarle a tu siervo, ahora me pagas todo lo que me debías. Ahora te quito el perdón y ahora presta. Y entonces lo mandó con los atormentadores. Lo metió a la cárcel y lo mandó con atormentadores. Imagínate cuando tú no perdonas, el diablo manda a los atormentadores y te sientes mal adentro, sientes cosas horribles por la falta de perdón. No tienes paz, no tienes alegría, no tienes nada. ¿Por qué? Porque están los atormentadores.
Entonces, en la luz está la misericordia de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia otros? Bueno, yo sé, tiene que ser el amor, algo bien importante. Por eso la Biblia habla ahí miren, vamos a ver en Romanos 12, acerca de los deberes cristianos. ¿Qué tenemos que hacer con los demás? ¿Quieres aprender de esto? ¿Quieres salir? ¿Quieres ser feliz? ¿O quieres seguir en ese estado, no? Dice el verso 18 y 19, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Y el problema es que con esto de la falta de perdón es que aprendemos del mundo. El mundo te dice, no te dejes, véngate, y que ven que tú eres bien rebelde, tú acá las puedes, ¿quién te va a decir lo que tienes que hacer o no hacer? Si alguien te hace algo, dale 2 veces para que sepa quién eres tú y que te respete. Pues así no te va a respetar nadie, te van a odiar. La atmósfera a tu alrededor va a ser horrible. Por eso aquí arribita en Romanos 12 dice, desde el 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Verdad? Entonces, este es muy importante. Mira, ve el verso 9, lo que dice, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, amándose. El amor cubre multitud de pecados, multitud de heridas, multitud de amarguras, de golpes. El amor lo sana todo porque Dios es amor. ¿Me comprendes? Te puedes enojar, yo me enojo. A veces Alma me dice algunas cosas y yo me enojo, o ya le hago cosas a Alma y Alma se enoja conmigo, pero finalmente hacemos una oración, nos perdonamos y ya estamos bien al ratito. ¿Por qué? Porque pues el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Tienes que aprender cómo hacerlo, porque si no va a ser tremendamente para ti. Entonces, la oración de liberación viene después del perdón. A veces hay problemas que necesitan una persona liberación y a veces no son libres, no sale nada porque no hay perdón. Hemos orado por personas, muchas veces hemos orado por personas que tienen muchos problemas espirituales y como no han perdonado, tú quieres reprender el demonio que pueda estar oprimiéndoles y no pasa nada, no se va. ¿Por qué no se va? Por la sencilla razón que no quiere perdonar lo que le hicieron. Y eso le da un derecho legal al demonio a quedarse allá adentro. Por eso es importante que para que tengas un problema espiritual, perdones para que puedas salir. Si sueltas la herida del pasado, va a ser muy fácil que seas libre. Vamos a ver cómo se retiene el pecado. Mira, el pecado, la palabra en el griego es adikia, ¿sí? Amartía, ponería, que quiere decir maldad, es vivir. ¿Qué es el pecado? Vivir sin tomar en cuenta a Dios para tus acciones, hacer lo que se te antoja, cuando quieres y como quieres. Entonces, cuando haces lo que tú quieres, estás en pecado. Alguien dice que pecado es robar, matar, violar,
tener sexo libre, etcétera, etcétera. No, el pecado básicamente es que tú no tomes en cuenta a Dios, tú no tomes en cuenta a Dios para tus acciones. Eso es pecado. Y ahí todavía pecamos mucho. No obedecer a Dios es pecado. No obedecer a la autoridad que tienes espiritualmente en tu vida, una autoridad espiritual, es pecado, porque Dios te lo pone. A hacerte cómplice con alguien que vive en pecado también es pecado, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pueden salir, verdad? Ahora te quiero hablar un poquito de el perdón suelta a Dios. Quiero hablarte un minuto de esto. Hay gente que yo conozco que está herida por Dios. ¿Cómo? ¿Alguien puede estar herido con Dios? Sí, hay gente que no quiere saber de Dios. Yo conozco personas que les he querido hablar y no quieren saber nada de Dios. Me da mucha tristeza. Yo digo, bueno, ¿por qué están enojados con Dios? ¿Por qué no quieren perdonar a Dios? Bueno, porque a veces ellos quisieron hacer algo, se lo pidieron a Dios y no se los dio porque querían hacer algo para hacer su voluntad o fuera del propósito de Dios. Claro que Dios no se los iba a dar porque Dios cumple sus propósitos, no los propósitos de una persona, ¿sí? No estamos en el evangelio de la prosperidad, estamos en el evangelio de las buenas nuevas de Dios, pero tienes que aprender a obedecer a Dios y seguir a Dios sobre todas las cosas, amarlo, respetarlo, seguirlo. Somos esclavos de Dios, siervos de Dios. No es Dios la lámpara de Aladino para que nos conceda lo que se nos antoja. Es un error. Si tú has estado en una iglesia que te enseñan eso, están equivocados. Dios es el que tiene planes, caminos, y Él sabe por dónde nos lleva, y por lo tanto tú tienes que obedecer la voluntad de Dios y tienes que saberlo por medio de tu relación personal con Dios y obedecerle, y ahí va a estar tu bendición. Entonces, hay gente que está herida con Dios por muchos motivos, porque no hizo la voluntad que Él quería, Dios no le obedeció a Él, y se enojan con Dios, entonces no quieren saber nada de Dios, o porque le echan algo que hizo el diablo y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿No has oído eso? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? ¿No? Y eso trae como consecuencia un dolor interno y no quieren saber de Dios. Hay gente que se vuelve atea por eso. ¿Te enojo con Dios? Tenemos que aprender a perdonar, no solo a perdonar a Dios. Si tienes algo contra Dios, hoy tienes que perdonar a Dios. Bueno, que Él no tiene la culpa, ¿verdad? La tienes tú, no Él. Pero es necesario que tú sueltes eso también con Dios, y eso voy a estar ministrando ahorita también, te voy a orar por eso. Entonces, el punto aquí es que tienes que entender que Dios es soberano y que nosotros somos su creación y Él hace lo que quiere con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, estás salvo. Si no, dices, ¿y por qué Dios me va a dictar mi camino? Yo quiero hacer, estás en un problema gravísimo. Porque dependemos de Dios totalmente, lo que sea su voluntad Él nos tiene que llevar, y a veces nos oponemos porque Dios hace cosas que no nos gustan y nos disgustamos con Dios. Pero Él no tiene la culpa, Él está en lo correcto, en lo verdadero, ¿me comprendes? Por eso quería hablarte un poquito de Dios, y quizás tienes que perdonar a Dios por algo, le echaste la culpa a Dios, por algo que pasó, alguien falleció, algo pasó y le echaste la culpa a Dios, como una persona que conocí hace muchos años, que él dice que es ateo. Yo pienso que está lastimado, herido por Dios, porque su mamá murió muy joven, una señora muy linda señora, muy buena, jovencita. Y pues era un niño él, ¿no? Era mi amigo y su mamá falleció. Me dio mucha tristeza a mí, pero yo pienso que él se sintió herido con Dios, cómo se llevó a su madre cuando más lo necesitaba él. Tan buena señora, no saben qué linda era. Me acuerdo mucho de ella. Bueno, eso ya sucedió hace muchos años, ¿verdad? Y ahora esta persona no quiere saber de Jesucristo, se casó, se divorció, pasaron muchas cosas y está muy solo. ¿Cómo quisiera yo ayudarlo? Lo quiero mucho. Pero él se hizo muy resistente, muy amargado,
y se hizo bien duro, dice, para que sepan quién soy yo y aparte soy ateo. Le traté de hablar del Señor y realmente no quiere saber mucho de Dios. He estado orando por él muchos años, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Pero no puede recibir el amor de Dios. Vamos a ver más adelante por lo de la herida de rechazo. El rechazo hace que una persona no pueda recibir amor, pero eso lo vamos a ver después. Pero aquí el punto es que tú perdones a Dios hoy, que no tienes la culpa, ¿verdad? Perdones a Dios, más bien por ti mismo. Otro punto, cuando tú perdonas, sueltas a Dios para perdonarte, Es muy importante. Mira, vamos a ver unas escrituras allá en Mateo 6. Qué complicado es esto del perdón, pero qué fácil. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Dice, ¿ya lo tienes? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tus palabras, Dios te perdonó a todo y a mí siendo la basura que yo era y me perdonó. ¿Por qué razón no le voy a perdonar a otras personas lo que me hicieron? Y el diablo juega con los sentimientos de las personas para que tú no puedas perdonar. No te bases en los sentimientos, básate en las decisiones. Decidir perdonar no es por sentimiento. Es como amar, es decidir amar, no porque tú lo sientes. Es una decisión. Yo decido amar, como Jesucristo decidió amar al mundo, al Padre decidió amar al mundo, ¿verdad? Ahí también en Marcos 11, Marcos capítulo 11, 23 al 26. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidierais en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. 25, este es el clave, fíjate el verso 25. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas. 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco a vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira, tienes algo contra tu esposa y es tu hija de Dios y yo me peleo con Alma, estoy enojado con Alma, no le quiero hablar, le doy la espalda y no la quiero perdonar y le pido otras cosas al Padre. Y el Padre dice, no te oigo, no oigo. Padre, por favor, ayúdame con esto, mira, necesito esto, no oigo. ¿Y por qué no oye? Porque estoy enojado con Alma, no le he perdonado, y ella es su hija también. No nada más ella es su hija también. Cuando estamos juntos los dos y nos amamos, fluye el Espíritu Santo, fluye el perdón, fluye la bendición. Por eso tienes que arreglarte, ¿verdad? Entonces, la falta de perdón es un pecado que le da a Satanás lugar o pie para entrar, ¿verdad? Es como si el diablo toca la puerta, está tocando a la puerta el diablo, tú te asomas, ¿verdad? Y abres tanto la puerta y el diablo se quiere meter. Entonces, le mete la pata el diablo, ya no se cierra la puerta, y entonces, por la falta de perdón, el diablo se mete a tu vida y ya te amolaste. ¿Cuánto de todo eso te ha afectado a ti en tu vida? Perdón es amar, es el amor agape. Segunda cosa, el perdón suelta a Dios para perdonar a otros. Eso te va a ayudar a aprender a perdonar a otros, porque lo que tú sueltes en la tierra será soltado en el cielo. Tú sueltas a una persona,
va a ser soltada en el cielo y va a ser más fácil su salvación. Quizás a veces por odio y coraje contra enemigos, contra personas, por no bendecirlos y no perdonarlos, personas se van a ir al infierno. Tú dices, pero yo tengo que ver con eso, la persona me ha hecho mucho daño. Pero déjame decirte algo importante que Dios está hablando. Dice, ama y bendice a tus enemigos. Ama y bendice a tus enemigos. ¿Por qué? Haciendo eso tú los perdonas y son soltados, entonces es más fácil que ellos se salven. ¿Qué mejor venganza contra Satanás que tus enemigos se arrepientan, reciban a Jesucristo y que se vayan al cielo y ahora te vienen y te piden perdón? Y se restablece la relación. ¡Qué maravilloso es eso! ¿Me comprendes? ¿A poco no vale la pena? Pero si tienes eso, tú retienes y se va a ir a la persona al infierno y quién sabe tú por no perdonar. A ese nivel te lo estoy diciendo, ¿no? Ahora, la Biblia dice que si dos estuvieran de acuerdo, les será hecho. Si estamos de acuerdo dos para perdonarnos y amarnos, más fácil se arreglan las cosas. Cuando yo me enojo con Alma porque nos enojamos, pero el diablo ahí se mete, nos ponemos de acuerdo los dos y los perdonamos y nos abrazamos aunque estemos enojados. Y ya pasó. Y ya pasó y ya podemos estar bien, ¿verdad? Ahora, el perdón suelta la sanidad en ti. Hay personas que no sanan. Eso es un estudio que tengo que aprendí de Peter Horowitz, la sanidad a través de la liberación. Hay un montón de razones por las cuales una persona no sana cuando uno ora. Muchísimas, que ahorita no es tiempo de... Un día te voy a hablar de todo eso, ¿no? Y más de 30 razones. Una de ellas es la falta de perdón. Si una persona no quiere perdonar, retiene la enfermedad. Por eso las personas están bien enfermas, porque retienen adentro, retienen el pecado, retienen el odio, retienen la amargura, retienen el pecado y eso lo está corroyendo por dentro y el diablo los mata. Entonces, no sé tú qué decisión vayas a tomar. Entonces, otros necesitan, vuelvo a decir, soltar a Dios, perdonar a Dios. El perdón es un acto de la voluntad, escogiendo soltar y cancelar la deuda. Te conviene, le conviene a Dios y le conviene a la otra persona para que se salve. Tú dirás, pues ¿para qué quiero que se salve? ¿Para que se le quite? No, eso es deseo de venganza. Y Dios dice, la venganza es mía, no tuya. Tú no tienes por qué hacer eso. Tú como hijo o hija de Dios tienes que aprender a perdonar por muchos motivos. Para ser libre, para sanar, para vivir feliz y que la otra persona se salve. Acuérdate, el que está detrás de todos estos pleitos y problemas es el diablo, ¿verdad? No es la otra persona, es el diablo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer algo. El perdón es un acto de la voluntad. Tú escoges voluntariamente perdonar. El sentimiento ya vendrá después. ¿Por qué? Cuando tú decides perdonar y se suelta esa tensión, al rato puedes estar unido con la persona, ¿verdad? Así como tú sueltas a la persona, va a venir la sanidad en la relación y a tu vida. Entonces Dios suelta la herida y la sanidad toma lugar, ¿verdad? Segunda cosa, sé como Dios. Perdona, ten misericordia de los demás. Si dices que eres cristiano, y si no eres, pues ya lo vas a hacer pronto, en el nombre de Jesús, si estás viendo este video. Te conviene, ¿por qué? Vas a soltar eso de adentro de tu corazón y vas a sentir una paz y un gozo, ¿verdad? Y te va a convenir vivir feliz. ¿Qué no quieres feliz? ¿Quieres vivir atormentado con amargura, tristeza, dolor interno? Una cosa bien horrible toda tu vida y morir con eso. O tú quieres decir, ya, hoy se acaba, hoy decido terminar con esto. Sé como Dios y perdona. Sé como Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tú y yo tenemos la capacidad de perdonar como Dios nos perdonó. Te voy a dejar una tareita en una hojita de papel. La divides a la mitad. Del lado izquierdo vas a poner el nombre de las personas que te han lastimado. Pepe, Teresa, Juan,
quizás hace 10 años, 20 años y otros que ni te acuerdas, quizás tu propia madre desde el vientre que te quiso rechazar, tienes que perdonarla, cancelarle la deuda, Dios te va a revelar todo eso, pone los nombres y luego le va, del otro lado de la hojita, después de la raya, le vas a poner qué es lo que es necesario que le perdone. Me insultó, me hizo una tranza, me quitó a mi esposa, a mi esposo, me robó esto, me quiso matar, me quiso rechazar, me hizo un daño tremendo y le vas a poner y ahorita vamos a orar, ahorita lo vamos a hacer, pero tú vas a hacer también una oración para eso, ¿no? Tienes que tratar con la relación, tienes que soltar el perdón de cada cosa de lo que te hicieron, si tú quieres, ¿verdad? Tú necesitas pedir perdón por tu actitud de no querer perdonar. Yo no quiero perdonar porque me hicieron mucho. ¿Y lo que tú le has hecho a Dios qué? ¿Tampoco eres muy santo, muy santa? Pues no, ¿verdad? Entonces tú y yo no somos perfectos y Dios nos perdonó. Imagínate con qué cara no podemos perdonar a los demás. ¿Por qué me creo más que el otro? Ese es un problema, creernos más que la otra persona, ¿verdad? Ese es diabólico, ¿verdad? Necesitas pedir perdón y salir, ¿verdad? Porque si tienes una actitud de no perdón, tienes que pedirle al Señor que te perdone. Si el Señor tiene una actitud de no perdón, perdóname, ¿verdad? Ve y hasta donde tú puedas, reanuda la relación con la persona que te lastimó y ámala, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a restaurar las relaciones rotas, inmediatamente, lo más pronto que puedas. Vas a ver cómo va a tener un efecto de sanidad interna y física en tu cuerpo. Ahorita yo voy a orar por ti. Todo esto va a seguir adelante, todo esto de las heridas, todo eso vamos a seguir hablando más, porque son problemas muy profundos en el ser humano. Pero yo quiero en esta hora invitarte, a ti que estás por primera vez viendo este video, y tú dices, mira, me han hecho muchas cosas, por eso soy así. Y me puedes decir, la burra no era arisca, sino la hicieron. Tienes razón hasta cierto punto, por eso te hiciste así, ¿verdad? No, todo esto viene del diablo. El diablo ha hecho problemas con las relaciones humanas para destruir las personas en relaciones padres, hijos, esposos, esposas, parientes, amigos, compañeros de trabajo, naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es necesario que empecemos a sanar. Un modo de sanar es que le pidas perdón a Dios por todos tus pecados. Dile, Señor, yo he hecho lo que se me antoja, del modo en que quiero, no te he tomado en cuenta a ti. Perdóname, Dios mío, yo me arrepiento. Y dile, Señor, quiero cambiar de dirección, quiero cambiar de esta forma en que yo he hecho las cosas y ya no quiero seguir actuando igual. Me arrepiento, quiero que me indiques el camino por donde debe de ir. Y déjame decirte esto rápidamente. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Él era Dios, Él es Dios y vino a morir en la cruz para cargar tus pecados y pagar tu pecado, tu culpa, derramando su sangre en la cruz. Él murió y al tercer día resucitó lleno de poder y gloria y la muerte no lo pudo retener. Si tú decides perdonar hoy también tú recibes perdón de todos tus pecados. Él te perdona si tú le confiesas tu pecado, porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Si quieres hacer esta oración conmigo de todo corazón, invitar a Jesús que venga a tu corazón y dile así, Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Quiero cambiar. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Si lo hiciste de todo corazón, Cristo está en tu corazón. Busca una iglesia cristiana donde se estudie la Biblia. Ve y aprende de Dios. Que Dios te guíe en este día. Y a ti, hermano y hermana que estás oyendo este mensaje, te pido que perdones. Y te puedo decir, hay algunos que están cargando muertos, traen al muerto pegado, que no han perdonado personas que ya murieron. Me faltó decirles eso.
Y hay personas que ya murieron y te lastimaron, abuelitos, tíos, padres que te lastimaron, te hicieron mucho daño. Y aún tienes ese recuerdo de las heridas que te hicieron en tu cuerpecito. Pero Dios te dice, suéltalos, déjalos ir, no andes cargando con los muertos. Perdona y cancela deudas hoy. Vamos a hacer algo. Dile, Padre, en el nombre de Jesús yo cancelo la deuda a toda persona que ya haya muerto, que me haya lastimado, herido. Lo corto con el perdón, lo suelto y los dejo ir en el nombre de Jesús. No me deben nada. Perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a aquellos que me ofendieron, mis tíos, tías. Los suelto, los dejo ir. Y perdono. Ponle el nombre a cada persona que te ha lastimado. Yo sé que te dije que hicieras una lista, hazla porque van a salir más cosas todavía. Te estoy enseñando cómo poder perdonar. Y dile así, en el nombre de Jesús de Nazaret, como tú me perdonaste a mí, yo perdono a estas personas. Ponle Pepe, Alma, Juan, Teresa, etcétera, etcétera. Ponle el nombre que sea ahí, Jesús, como se llame. Y dile, Señor, yo los perdono, yo los suelto, le cancelo toda deuda, no me debe nada, los suelto y los dejo ir y los bendigo. Y empieza a bendecirlos. Lo mejor que puedes hacer inmediatamente que perdonas, empezarlos a bendecir. Te va a costar trabajo, pero empieza a bendecirlos. Bendito sea, bendita sea, bendito sea, benditos. Empieza a bendecir y ya no maldigas, porque eres hijo, hija de Dios, y Dios te ha puesto para hacer bendición y para bendecir, no para maldecir. Bendito seas, bendita seas. Y empieza a bendecir. Si tú tienes una deuda con Dios y te sientes que Dios te lastimó en tu vida, dile en esta hora, Señor, yo te cancelo toda deuda, Señor. El diablo me ha entrampado, con esto me metió en una trampa, pero ahora en el nombre de Jesús yo te cancelo toda deuda porque sé que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Que tú me has cuidado y me has protegido siempre, Señor, y yo no me daba cuenta. Yo dije, ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué pasó esto, pasó lo otro? Tú sabes qué es. Y dile, Señor, corto y cancelo toda deuda contigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre Celestial, que restaures mi vida, que me sanes. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame, guíame, Dios Altísimo. Pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con todo esto, aún no hemos acabado. Son muchas cosas muy profundas, pero te pido en esta hora que te mantengas en oración, que hagas esa lista y sigas continuamente tomando decisiones para perdonar. El enemigo va a venir a atacarte, van a venir personas a quererte hacer daño, perdónalas y suéltalas. Tómalo como un entrenamiento de Dios para que aprendas a perdonar. Vas a ver cómo va a venir la paz, la sanidad a tu vida en el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Muchas gracias. Dios les guarde y les proteja. Les amo. En el nombre de Jesús. Amén.